Bueno, y el doctor Alberto Mariani, que es un cardiólogo muy importante, muy reconocido, y nos va a hablar de la rehabilitación, que es un aspecto también fundamental cuando hablamos de los problemas cardiovasculares. Nosotros en general focalizamos toda la energía en los problemas cardiovasculares. Hablamos del paro cardíaco, de la obstrucción arterial, de todas las complejas situaciones que puede padecer nuestro corazón, y no le prestamos demasiada atención a cómo es la recuperación de este paciente, que es vital para evitar un nuevo episodio, ¿no? ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? Gracias, Dolores, a vos y a la producción por la invitación. Vital, muy importante, muy importante. Yo creo que la rehabilitación cardíaca le brinda el espacio a aquel individuo que tuvo un evento cardiovascular, que tiene enfermedad cardiovascular, para iniciar una vida saludable. Es todo un camino. Claro. El paciente con una enfermedad cardiovascular venía por un camino equivocado, por eso se enfermó. Y hay que reiniciar otro camino, y ese camino lleva tiempo, y ese camino necesita de un acompañamiento multidisciplinario, claro. Médicos, enfermeros, técnicos, psicoterapia, psicólogos, nutricionistas. Es decir, claro, porque hay que reformular toda una cantidad de cosas que no se estaban haciendo bien y que formaban parte y son la identidad de esa persona, ¿no? Totalmente. Bueno, pero empecemos por el principio, porque yo típico empiezo para el lugar donde no corresponde. ¿Cuáles son estos factores de riesgo o cuáles son esos caminos equivocados que pueden hacer que nosotros nos enfermemos del corazón? Clásicamente la medicina, la cardiología los divide en factores inmodificables, que son la edad, el sexo y la genética. Sí. La enfermedad cardiovascular es una enfermedad que tenemos todos. No tenemos cáncer, no tenemos enfermedades degenerativas, no tenemos enfermedades reumáticas, pero la enfermedad cardiovascular, la aterotrombosis, la tenemos todos, sin excepción. Esta enfermedad arterial va a depender de cómo nosotros las tratemos, y en ese cómo la tratemos está relacionada con tu buena pregunta, Dolores, que está relacionada con los factores de riesgo. ¿Cuán limpia tengo yo mis arterias? Está ser sedentario, alimentarse mal, quizás allí radican los dos factores más importantes de los que vienen los famosos factores de riesgo: la hipertensión arterial, el colesterol alto, los triglicéridos, el ácido úrico alto. Sí, que están también íntimamente relacionados con estos dos grandes pilares que son el sedentarismo y la alimentación. Esos son los dos grandes pilares de los cuales nacen los factores de riesgo que van a ensuciar nuestras arterias y que van a implicar que nosotros podamos vivir menos tiempo, o lo que para mí yo le digo a los pacientes, peor es quizás vivir la cantidad de días que teníamos que vivir, pero con una calidad de vida, porque la enfermedad cardiovascular puede cursar en forma discapacitante. Claro. Bueno, a propósito de estos otros factores de riesgo que tienen que ver con la hipertensión arterial y toda una cantidad de cosas, donde ya estamos tarde, porque eso ya es per se una patología, ¿no? Hay que tratarla, hay que trabajarla, ya es una problemática que hay que atravesar. Entonces, ¿cómo hacemos para modificar previamente, no en la rehabilitación cuando esto ya sucedió? Porque nosotros deberíamos estar en una instancia anterior, ¿no? ¿Cómo hacemos para modificar la cabeza de todos nosotros que tomamos caminos equivocados a la hora de cuidarnos respecto a nuestro corazón, que de por sí se va a empezar a atrofiar por una cuestión de edad, y no llegamos a tener un episodio cardíaco para decir, bueno, ahora sí, dejo de fumar, me cuido, hago gimnasia, bailo, juego al fútbol, y ya vamos a meternos en eso? ¿Por qué no lo hacemos antes? Nuevamente, una pregunta excelente. No lo podemos hacer nosotros, quizá traiga conflicto esta afirmación mía, no lo podemos hacer nosotros en 20, 30 minutos de consulta. Es imposible. Yo creo que la educación para la salud nace en la escuela. Tiene que nacer en la escuela, claro. Tiene que nacer en el jardín de infantes. Es en los chicos, en donde nosotros tenemos... La medicina tiene que ir hacia ese lugar para empezar a meter los conocimientos y
estos chicos además van a poder tener una vida saludable y van a llevar a su papá y a su mamá y a sus hermanos a la mesa, a la noche y comentar lo que nosotros le podemos enseñar. Está en los chicos esto, Perfecto. está en la escuela. Incorporar estos conceptos desde muy pequeños. Para mí es vital. Bueno, hablemos ahora y focalicémonos en la rehabilitación que en general provoca mucha angustia, mucho miedo, porque no queremos volver a pasar por lo que ya pasamos, que pueden ser diversas situaciones, por ejemplo, la colocación de un stent o un paro cardíaco, en fin, un marcapasos, o sea, cantidad de situaciones que van de menos a más riesgosas, pero que en general provocan lo mismo en el paciente. ¿Esto es así? Es así. Recién cuando estabas en el bloque anterior con el colega y hablaban de las pérdidas, acá ocurre una pérdida. Una pérdida y hay un desconocimiento total por parte de la persona que no sabe cómo va a desarrollar su vida a partir del evento cardiovascular, qué puede hacer, qué no puede hacer. Es fundamental la transferencia a este espacio que se llama la rehabilitación cardíaca, porque la rehabilitación cardíaca tiene varios elementos que la conforman, pero la educación es lo más importante, porque nosotros le podemos enseñar en ese lugar qué es lo que tiene que hacer. ¿Cuál es el camino para rehabilitar sus arterias? ¿Para todos es igual o lo importante de esta rehabilitación que sea justamente que tenga un seguimiento apropiado por los especialistas y que puedan medir el costo-beneficio que puede implicar, por ejemplo, hacer alguna actividad física con la problemática que se tiene y adecuar esta circunstancia a cada uno? Todos somos diferentes y eso lo medimos al ingreso a rehabilitación cardíaca, eso se llama admisión, donde nosotros vemos qué condiciones físicas tiene el individuo, qué condiciones psicoemocionales tiene el individuo, qué adherencia va a tener. Entonces, si la adherencia va a ser baja, entonces no va a permanecer en el programa de rehabilitación. Nosotros tendremos que hacer más hincapié para que ese paciente no pierda esta gran posibilidad de la que estamos hablando. Porque quedarse vendría a ser el peor remedio para la enfermedad. El sentir que, bueno, ya no podemos hacer esto, me quedo en mi casa y esta es la manera de protegerme, está totalmente equivocado. Muy. Bueno, ¿y qué le proponemos entonces? ¿Por qué el fútbol, por qué la danza son alternativas positivas? Bueno, está relacionado con lo que decíamos recién. La idea del grupo del Hospital Diego Parisien nace a partir de que nosotros creemos que actividades recreativas pueden ser muchas, pero como las que empleamos nosotros, que son el fútbol y el tango, van a adherir a los pacientes a este programa que dura entre 3 a 6 meses, pero yo creo que lo que menos debe durar es 6 meses. Claro. Esto tiene que ser para toda la vida, en realidad. Es así, Dolores. Obvio. Es así. Obvio. Lo que se aprendió en 6 meses, esta es una frase de la rehabilitación cardíaca, lo que se aprendió es para toda la vida. Hay que incorporarlo como este nuevo cambio. El cambio es radical. En general, las personas que sufren una afección cardíaca o un episodio cardíaco pueden modificar conductas a partir de este gran susto que han tenido, o en general les cuesta. No, cuesta mucho. Hay un 50% de abandono de los programas de rehabilitación cardíaca. Pero aquellos que cumplen con el programa, uno ve que la conducta cambió y uno lo ve, ¿sabes cuándo, Dolores? Cuando el paciente nuevo ingresa a rehabilitación cardíaca. Mi sensación es que el paciente que entra perdido, sin saber qué hacer, triste, angustiado, entra al lugar y están todos contentos. Hablan de fútbol, hablan de ir a bailar, hablan de una participación social. Es otra cosa. Claro. Lo que pasa es que el corazón culturalmente también está muy vinculado, lo tenemos vinculado con la muerte. O sea, el corazón y la muerte o la vida, ¿no? De un lado y del otro están íntimamente relacionados. Entonces, el haber estado permeable a esa situación o tener un diagnóstico de afección cardíaca ya me pone de un costado de la vida muy complicado. Si bien eso es muy así, en rehabilitación cardíaca eso se esfuma. Claro, a propósito de eso, porque no los tenemos que pegar a esa instancia. Aparecen las expectativas. Claro. ¿Y se puede revertir, por ejemplo, por completo una afección a partir de un cambio de conducta, a partir de una buena rehabilitación? Porque no todo el mundo sufre de lo mismo, obviamente. Yo lo que veo es, la rehabilitación cardíaca es
la herramienta de la prevención secundaria más importante que hoy tiene la medicina en el mundo. Veo que la rehabilitación cardíaca, esto es evidencias bibliográficas, al que mejor le hace es al que peor está. Y el gran porcentaje de los pacientes que ingresan a rehabilitación y que cumplen con un programa de rehabilitación, no el mío, todos, y en la Argentina hay muy buenas escuelas de rehabilitación cardíaca, mirá de lo que hablo, Dolores, escuela, los pacientes no retornan a lo anterior, cambian el camino y están mejor que antes. Acá también hay un aspecto interesante que es el tema del entorno, de la familia, de cómo esta familia y el entorno acompaña a esta persona en esta rehabilitación o no. Porque también es muy habitual escuchar, cuidado con papá, cuidado con mamá, cuidado con el hermano, con el hijo, con quien sea, que es cardíaco. Entonces pasa a ser como una entidad propia, el ser cardíaco. Entonces no puede sufrir emociones, no puede tener excesivas alegrías, no puede tener excesivas angustias. Y es como si está excluido de parte de la vida. Y esto me da la sensación que tiende a empeorar la condición de la persona. En un programa de rehabilitación no pasa eso. Claro. Porque el paciente juega al fútbol, que antes no jugaba, baila el tango, que antes no bailaba, tiene una actividad sexual que antes no tenía. Entonces recupera cosas y agrega situaciones que antes no vivía, situaciones saludables. Situaciones saludables. ¿Qué pasa con las mujeres? Yo mencionaba al principio y formé parte de una campaña este año para intentar llevar conciencia a la población que las mujeres también sufren de problemas cardíacos y que esto es una situación seria que muchas veces no se atiende. No se atiende porque no hay registro por parte de nosotras las mujeres que podemos sufrir del corazón y tampoco de los médicos que toman del todo registro de que la mujer que se presenta en la guardia con un dolor de pecho, con angustia, con fatiga, etcétera, puede tener una afección cardíaca y no solamente eso es porque el marido tuvo una discusión con el marido porque los hijos están mal, digamos, ¿no? Porque hay veces que pensamos la vida en un trastorno psicoemocional y no en un trastorno cardiovascular. Totalmente. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué por qué necesitamos tanto promover este mensaje? Vivimos aprendiendo, Dolores. Sí, aprendimos la enfermedad cardiovascular, pero la del hombre, no de la de la mujer. Claro. Entonces, cuando la mujer no tenía los síntomas de la enfermedad cardiovascular que tenía el hombre, pensábamos que no tenía. La mujer es diferente todo, también en la forma de manifestar su enfermedad cardiovascular. Y esto lo hemos aprendido en los últimos años. Hemos aprendido que la prevalencia de enfermedad cardiovascular en la mujer es muy alta y hemos aprendido que la mujer hoy, gracias a campañas como las que vos recién decías, sabemos que la causa de mortalidad más importante en la mujer es la enfermedad cardiovascular. Cuando la mujer pensaba antes que era el cáncer. Exacto. ¿Cuáles son, a propósito de lo que debemos aprender, los síntomas, por más de que son variables, de una afección cardíaca? ¿Qué debemos recordar en nuestra cabecita para prestarle atención? La más común es la llamada angina de pecho, que es el dolor en el tórax, en la región justo donde yo tengo la corbata, y le llamamos dolor en corbata. Es un dolor opresivo, oprime, es una sensación de peso en el pecho que puede tener una irradiación a ambos brazos, al cuello, al dorso. Ante una manifestación como esta, debe acudir al médico en forma inmediata. A propósito de los brazos, ¿lo que se siente es un hormigueo o es un dolor? No. Es dolor. Puede sentir esto que decimos parestesias, hormigueos, la puede sentir. Serían manifestaciones atípicas de la enfermedad cardiovascular. Lo más común es lo que acabo de decir, es la aparición de dolor. Ahora, ¿este dolor es repentino? ¿Qué pasa si yo durante varios días siento un dolor, pero que pienso que es reflujo, pienso que es acidez, pienso que es angustia? Digo, porque estamos hablando acá de un espacio que puede estar íntimamente relacionado con otras cosas. Y para colmo de males, como dice una tía mía, los trastornos esofágicos y los cardiovasculares están asociados, no pocas veces. Esto lo estamos viendo en los últimos tiempos. Lo ideal es la consulta al médico. No dudar. No dudar y consultar al médico. Esto es vital, porque podemos estar previniendo un
un infarto y las situaciones que vienen a posteriori. Me habías hecho una pregunta al principio. No, hablando de estos síntomas o de este reconocimiento, ¿existen distintos síntomas para el hombre y para la mujer o son los mismos? Y lo que yo te decía al principio era que este dolor en corbata, opresivo, que se irradia, esto es más característico de los hombres. Ah. ¿Está? La mujer puede tener manifestaciones menos gravativas que de las que estoy hablando. Un dolor menos opresivo o un dolor quemante. Yo digo que ante una enfermedad que, como acabo de decir, la tenemos todos, ante las evidencias claras que marcan los números de la alta prevalencia que tiene la mujer en la enfermedad cardiovascular, con sintomatología torácica, nosotros tenemos que descartar sí o sí un evento cardiovascular. Gracias, doctor. Ha sido un placer, hemos aprendido, Gracias, seguiremos hablando del tema. Gracias, Bueno, tenemos que Dolores. hacer una pequeña pausa, ya estamos de vuelta. Estábamos los dos mirando el mar cuando la tarde moría, como moría lo nuestro, juro que no lo sabía.